tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, una semana más, a esta que ya saben que es su casa, a este plato abierto. Nos quedan casi solo 2 semanas aproximadamente para finalizar el año y vamos a intentar hacerlo juntos y vamos a intentar repasando la vida cultural de la ciudad y del área metropolitana, pero también repasando aquellas cuestiones que pueden ser de su interés y que intentamos encontrar soluciones pues también con ustedes. Por eso saben que cada martes tenemos con nosotros a nuestro veterinario de cabecera, saben que abrimos líneas telefónicas 986-900-924 en caso de que nos quieran llamar para hablar con Marcos Fernández, o incluso abrimos ya esas líneas en caso de que nos quieran llamar y dejar el recado con la pregunta a nuestro veterinario de cabecera. Nuestros compañeros están ya al lado del teléfono en caso de que quieran dejar pues alguna pregunta que quieren que solventemos, eso sí, en la segunda parte del programa, porque en la primera tenemos sección jurídica. Pablo Campo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos ya dispuestos a preparar el fin de año, a despedir este 2017? ¿Cómo ha sido, Pablo? Estamos ahí. El año fue bueno, no nos podemos quejar. Y ahora pues con los preparativos navideños, haciendo nacimientos, árboles de Navidad. Bien. Que por cierto me gusta mucho hacer los nacimientos. Disfrutando de las Navidades que hay que hacer. A veces parece que algunos nos empeñamos en que las sufrimos, pero sobre todo cuando hay niños pequeños hay que disfrutarlas. Aún no te voy a pedir deseo de año nuevo porque todavía nos quedan 2 programas por delante antes de finalizar el año, esas 2 próximas semanas, pero ya que hablamos de Navidad y hablamos de los más pequeños, siempre pensamos en ellos en esta época del año. Pablo me planteaba un tema que me parece muy interesante, porque todos los que pensamos primero en los pequeños muchas veces pues no sabemos qué lecciones debemos tomar, ya no a la hora de su educación, sino de su presente y de lo que puede ser su futuro. Ahora me explico. Claro, era un problema que nuestros padres no tenían cuando nosotros éramos pequeños. Las redes sociales, ¿debemos o no debemos colgar fotografías de nuestros niños en las redes sociales? Yo he de confesar que soy una de las personas que no cuelga ninguna imagen de mi hijo en las redes sociales, y no es por temor a nada propiamente, es por un respeto a él. Yo quiero que cuando él sea mayor, él pueda decidir, es guapísimo, pero que él pueda decidir si quiere mostrar al mundo lo guapo que era cuando era pequeño. Pues bueno, por respeto a él, ni por miedo a que me lo rapten, ni que a la gente vea quién es mi hijo, ni nada parecido, sino que por simplemente un asunto de respeto, yo he decidido no colgar imágenes suyas, ni de sus cumpleaños, ni de sus visitas, ni de nuestros paseos. La cuestión es, Pablo, esto es una decisión personal que he tomado, pero estoy segura de que hay jurisprudencia al respecto. Pues sí, claro, tenemos que partir de que el artículo 18 de la Constitución es un artículo para todos, para los mayores y para los menores, ¿no? Y los menores, sobre todo, siempre reitero, es a quienes más hay que proteger, ¿no? El artículo 18 pues, garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen del menor, ¿no? Este artículo 18, que digamos que es un artículo general, sin embargo, también hay otros artículos que se refieren y otras leyes que se refieren a la protección del menor. Entre ellos, voy a citar 2 porque ya sé que no te gusta que hable de muchos artículos porque la audiencia se pierde. En teoría todos no sabemos la Constitución de memoria, pero la teoría, la práctica, claro, no. Bueno, pues entonces voy a omitir el artículo, pero sí tengo que hacer referencia a una ley que es la Ley Orgánica 1/96, que establece que cuando haya una difusión de imágenes o bien incluso de datos que afecten a un menor y que supongan una intromisión ilegítima en su derecho al honor, a su intimidad, a su propia reputación, necesariamente tiene que intervenir el fiscal. El Ministerio Fiscal, digamos que es un protector, ¿no? Es un protector, digamos, de los menores, es un protector de los incapaces. Cuando estoy refiriéndome aquí a menores, también me estoy refiriendo a los incapaces, es decir, a aquellos que están sujetos a una tutela, ¿no? Claro, ¿qué se entiende por una intromisión ilegítima? Pues bueno, una intromisión ilegítima se entiende un menoscabo pues, a su honra, a su reputación, digamos, a su propia intimidad, que afecta a sus derechos y que objetivamente
efectivamente esos derechos se vean perjudicados, ¿no? Con respecto a la difusión de imágenes y a lo que tú estabas comentando anteriormente, cuando un menor puede decir, bueno, yo presto mi consentimiento, pues claro, primero hay que tener en cuenta la madurez para prestar ese consentimiento, pero sí se ha establecido que los menores a partir de los 14 años pueden ya dar su consentimiento, incluso aunque no lo tengan de sus padres. Pero esto no significa que puedan hacer de todo, ¿no? Sino que cuando hay una intromisión ilegítima y objetivamente se ve que hay una intromisión ilegítima en esos derechos que te había comentado, el Ministerio Fiscal también debe de intervenir. También debe intervenir porque a lo mejor tiene 14 años, pero hace cafradas por ahí. Entonces el Ministerio Fiscal dice, no, vamos a ver. Entonces el Ministerio Fiscal también tiene que intervenir. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues hay mucha gente que no se da cuenta de los peligros que tiene el que los menores, digamos, su imagen, su identidad, circulen, digamos, por las redes sociales, ¿no? Entonces, en principio, otra ley, y con eso termino con las leyes, una ley orgánica, la Ley Orgánica 1/82, establece que toda difusión de imágenes o de datos de los menores debe tener el consentimiento de sus representantes legales o de sus padres. Estamos hablando de niños de edades inferiores a 14 años. Estos tienen que dar su consentimiento por escrito y previamente lo tienen que poner en conocimiento del Ministerio Fiscal. Pero ¿qué pasa? Es una ley de estas que casi nadie cumple, sí, o muy pocas veces. Y que muy pocos sabríamos cómo cumplir. Claro, porque, por ejemplo, ello supondría, en primer lugar, que la Fiscalía no daría abasto. Nosotros, por ejemplo, no podemos pensar que para que se publique en una web escolar la imagen de mi hijo, oye, tengo que ponérselo en conocimiento del fiscal. O para que poner a mi hijo en el perfil de mensajería de mi móvil, también, o datos así, ¿no? Pero en realidad tendría que cumplirse esto. Lo que pasa es que no se cumple, ¿no? Entonces, el problema que se plantea muchas veces es lo que los ingleses llaman sharing, que significa una sobreexposición, compartir, sobreexposición de imágenes de nuestros hijos pues en las redes sociales, ¿no? Claro, esto supone, como tú habías bien dicho al principio, unos riesgos. En primer lugar, supone que muchas veces estas imágenes que se comparten no se comparten en un círculo, digamos, privado, sino que se difunden. Y así como antes, cuando vivíamos en la época analógica y no la digital, a nadie se le ocurría coger una fotografía de su hijo muy guapo, lo que quieras, y poner sus datos y tal, y empezar a darlos a la salida de las estaciones de autobuses o metros. Pues en la era digital estamos, eso que reprobábamos y que a nadie se le ocurría, en la era digital parece que lanzamos, ¿no? Y claro, eso supone también un riesgo, supone un riesgo de que puedan ser localizados y puedan ser objeto incluso de comisión de hechos delictivos posteriores, ¿no? Por lo tanto, un ejercicio responsable de la patria potestad, a mi juicio, supone el que tenemos que tener cuidado, en cierta manera blindar a nuestros hijos, porque en realidad estamos tocando facetas de su privacidad que quién sabe si en un futuro nos lo van a echar en cara. Es decir, claro, estamos en cierta manera utilizando un poco, con una exposición pública, estamos utilizando su pasado, su presente, y a lo mejor cuando este niño alcance los 18 años, igual nos dice, oye, pues a mí no me hizo ninguna gracia salir en televisión o salir pues anunciando pues cosas, sí, ¿no? Y eso a lo mejor es algo que podemos controlar más, pero sí es cierto que nosotros cuando estamos en las redes sociales estamos por voluntad propia y que nos puede hacer mucha gracia pues poner la foto del niño haciendo cualquier trastada o cualquier cosa, pues porque es nuestro hijo y creemos que tenemos el derecho de ponerla, pero no nos damos cuenta que Internet
es un mundo muy grande y que es un archivo permanente, claro. Que cuando nuestro hijo cumpla 18 o cumpla 29 años, de repente va a tener un historial en Internet al claro. Que todo el mundo va a poder acceder, su futura novia, su futuro empleador o jefe, la persona que tenga que hacer una inversión en su empresa, y quizá no sabemos por qué lo que estemos poniendo sobre él en nuestras redes sociales, que al final será un archivo para él, va a quedar ahí. Claro, va a quedar ahí. Has, digamos, arrebatado parte de su pasado. Es decir, a mí, pues igual no me ha gustado que de pequeño hubieran difundido imágenes mías que no venían, digamos, a cuento. Y eso, Pablo, te interrumpo, pero luego seguimos al hilo si quieres, pero también por hacer una diferenciación en cuanto a las redes sociales, que de momento yo creo que estamos hablando mucho sobre nuestro deber casi como padres o de tutores de protección de los menores, pero después tenemos otro deber, otras responsabilidades y otros peligros que son los medios de comunicación, lo somos muchas veces los medios de la comunicación. Nosotros tenemos muy claro que a la hora de grabar a un menor necesitamos un consentimiento por escrito de su padre, de su tutor, si es en un parque, en la calle o en un centro escolar, que normalmente por eso nos piden ya la autorización previamente. En caso de que yo sea un padre que no haya dado autorización y me encuentre en Localia Televigo, en los informativos, a mi niño en la tele, aunque sea participando en un obradoiro, no lo sé, ¿qué puedo hacer? Pues obviamente puedes interponer una demanda por un atentado al derecho a la imagen del menor, ¿no? Pero lo que tú me estabas comentando, que exigís un consentimiento, el incumplimiento no viene muchas veces por parte vuestra, sino el incumplimiento de esa ley, famosa ley orgánica 1/82, viene del padre, porque el padre tiene, o la madre, tiene la obligación de poner previamente en conocimiento del Ministerio Fiscal que su hijo va a salir en medio de comunicación, y eso, hombre, a veces se hace, ¿no? Sobre todo cuando son temas de rodar películas o algo así, pues a veces se hace, pero la mayoría de las veces no se hace. Es complicado también, muy complicado, ¿no? Es muy complicado, y otra de las razones es lo que apuntaba antes, ¿no? Se colapsaría prácticamente la Fiscalía con estas historias, ¿no? Ya tienen bastante trabajo para que aún por encima. Pero lo que te venía comentando es que es una ley reiteradamente incumplida, ¿eh? Y no pasa nada. Y quería abordar un tema, ya si quieres para terminar, que es qué pasa en los supuestos de separación y divorcio, donde no hay buena relación, y de repente el padre, pues supongamos el padre dice, no, yo quiero que mi hijo salga en Facebook. Y la madre dice, no, yo no quiero que nuestro hijo salga en Facebook, ¿eh? Pues esto fue abordado ya por nuestra Audiencia Provincial de Pontevedra en una sentencia de junio del 2015, donde falla la audiencia diciendo que el padre necesariamente necesita pedir el consentimiento de la madre del niño. Y si hay disconformidad, entonces se inicia un procedimiento de jurisdicción voluntaria, donde el juez tendrá que decidir si efectivamente, objetivamente se ve dañada la imagen del menor, pero siempre el juez tiene que tener en cuenta el interés superior del menor. Y a mi juicio, ¿no? En caso de duda, no hay Facebook, ¿eh? Es decir, por lo que hablamos antes, ¿no? Bueno, casi el consejo es ese, ¿no? Claro que al final tú y yo casi llegamos a la misma conclusión. El consejo, María, es que hay que concienciar a la gente de que las redes sociales tienen mucha utilidad, pero tenemos que regirnos por unas reglas que con las adaptaciones correspondientes a esta era digital, pero con las reglas que nos movíamos en el mundo analógico. Eso es, y que nuestros hijos hay que protegerlos. Tenemos que saber trasladar lo que hacemos en Internet a lo que supondría si lo estuviéramos haciendo. Es que me pareció fantástica la imagen de un padre repartiendo fotografías con la dirección, la edad y los datos de su hijo. Tremendo. Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Ya buscaré, porque lo leí, pero no me dio tiempo a buscarlo,
alguna noticia que salía recientemente de un niño no mayor de edad todavía que había denunciado a sus padres por incluirlo en redes sociales y ganaba ese caso, como por un lado parece lógico. La busco el próximo día para enseñártela, ¿te parece? Bien, pues muy bien. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Ustedes no se me muevan, enseguida repasamos todas las cuestiones, las dudas que ustedes tengan con respecto al mundo animal, a la veterinaria. Lo haremos con nuestro colaborador habitual, con Marcos Fernández, pero antes nos vamos a una exposición que organizan compañeros, que organiza otro medio de comunicación aquí en Vigo, que organiza el periódico Faro de Vigo. Nos vamos al antiguo tinglado para conocer algo más de Leonardo da Vinci. Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Bien. Bien. Llegué así a prisa y corriendo. Bueno, pero llegaste, que es lo importante. Para que vean ustedes que el programa es en directo, son las 2:48 y aquellos que trabajan hasta última hora, porque además trabajan para uno mismo y porque los animales cuando se ponen enfermos y cuando hay que estar ahí, hay que estar. Marco suele llegar así, casi siempre por el aire, pero siempre llegas, Marco, yo confío. Yo empiezo el programa en directo y no tengo ninguna prisa, no hay presión, sé que vas a llegar. Sí, señor. Bueno, y si algún día no llegas, pues no sé, hacemos conexión telefónica o algo. Hablando de teléfonos, 986-900-924. Lo decía, estamos en directo, son las 2:49. Si quieren, durante unos minutos vamos a mantener esta línea de teléfono abierta. Si no quieren entrar en directo, saben que hay un correo electrónico que es platoabierto@localiavigo.com. platoabierto@localiavigo.com. Me voy quedando sin voz y me doy cuenta que voy gritando más a medida que me noto sin voz y creo que lo hago peor, ¿verdad? Peor. Sí, los perros se quedan afónicos alguna vez. También, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Y los gatos también. Entiendo que sí, cualquiera que podamos tener alguna afección... Les cambia el tono del ladrido, iba a decir de la voz, del ladrido. O de la voz para los que hablen, los de los dibujos casi siempre. Mira, yo empiezo con una pregunta, que si no me lío. Javier nos dice que tiene un perro mayor, y por mayor se refiere a 12 años, edad adulta larga, que está diabético y que recientemente desarrolló cataratas y que se quedó ciego. Está planteándose operarlo, pero no sabe si merece la pena por la edad y también por la diabetes, y que si no lo opera, si crees que puede defenderse solo. Bueno, es un perro mayor, maduro, y las cataratas son habituales cuando un perro tiene diabetes, cuando esa diabetes no se controla. Se desarrolla muy pronto. Lo malo de una diabetes en un perro es que se diagnostica y muchas veces la catarata se forma durante el diagnóstico, ya no es muy rápida.
Entonces, ¿merece la pena o no operarlo? Va a depender de diferentes cosas. La edad no es el factor, ¿vale? O sea, esto como en personas, ¿no? La edad no es lo que limita a un tipo de intervención quirúrgica, que además es sencilla en principio. Sí, es lo que te iba a decir yo, que yo tengo entendido que por lo menos en personas no es una operación de riesgo. No es una operación de riesgo, pero sí que tenemos que tener un animal que esté estable. O sea, que lo importante es, ¿su diabetes está estable? Bueno, pues hay que valorar cómo están esos ojos, eso tiene que pasar por un servicio especializado de un oftalmólogo que valore si merece la pena porque su retina sigue estando bien y porque no hay otras complicaciones. Y de hecho, las cataratas de un perro mayor que no es diabético suelen tener menos complicaciones que las cataratas de un perro diabético. Entonces conviene hacer una valoración temprana, no dejar que eso evolucione mucho. Iba a decir yo, con respecto a la operación, que efectivamente parece que no es una operación complicada, pero ojo, estaba pensando que normalmente con animales siempre lo tenéis todo un poco más complicado con respecto a la salud del animal, porque siempre implica dormirlos, ¿no? Obviamente. A ver, es un procedimiento anestésico general, pero van intubados, con oxígeno, es una anestesia muy segura, ¿no? Pero obviamente tiene que estar anestesiado porque si no el ojo del perro no va a estar allí quieto mientras se hace la intervención. Ni el ojo, ni el perro, ni nada, nadie. Seguro. Una simple limpieza dental tiene que estar anestesiado. Yo aún no comprendo cómo alguna persona para operar el ojo, pues un tema de miopía consigue estar quieto, pues imagínate un animal a quien no se lo puedes explicar. Con respecto al animal, imagínate que no puede operarse finalmente. ¿Qué consejos le podemos dar a Javier para el cuidado, para que ese perro se pueda desenvolver por sí mismo, que es lo que él quiere? Javier decía, se puede defender él solo. También va a depender de en qué entorno vive el perro, ¿no? O sea, no es lo mismo un perro que vive dentro de nuestro piso, en una casa en el interior, que un perro que es un perro de finca, ¿no? Porque obviamente los peligros son diferentes. Un perro ciego tiene una buena calidad de vida en general, sobre todo en un entorno que conoce. O sea, que el perro se va adaptando a la nueva situación y sabe dónde tiene más o menos cada cosa, ¿no? Entonces, eso hace que se pueda defender en ese entorno. Obviamente, en la calle o en el exterior, sobre todo si tenemos una finca con obstáculos, pueden suponer peligros para el perro. Hay que intentar enseñarle pues, dónde está cada cosa, trabajar mucho con otros sentidos que a lo mejor el perro desarrolla porque está ciego y va a potenciar todavía mucho más sentidos como el oído o como el olfato. Entonces estos perros se trabaja con ellos a lo mejor con un clicker o con alguna señal de voz, sobre todo cuando vamos a la calle con ellos porque no ven, no se comunican con otros perros. Entonces a veces la relación con otros perros puede cambiar porque los perros entre ellos se comunican. Hay más miedo, ¿no? Eso es. Son perros a lo mejor que se asustan más con determinados sonidos y hay que intentar pues enseñarles que cada cosa esté donde está habitualmente, pues la comida que esté donde suele tenerla, la zona de descanso lo mismo, y él sabe dónde está cada cosa y va a defenderse perfectamente. Puede haber también, entiendo, un cambio de carácter. Sí, que se hagan más asustadizos, sobre todo cuando salen a la vía pública por los sonidos. Y más agresivos, precisamente por ese miedo que no sabe cómo solventar. A veces el miedo lleva a la agresividad, ¿no? Entonces, sobre todo con otros perros esto puede pasar y porque encima ese perro no interpreta las señales que le dan sus compañeros, ¿no? Entonces a lo mejor no sabe si el compañero quiere o no relacionarse, está dando una señal de amenaza y puede hacer que tenga una reacción de agresividad, pero en general conviven perfectamente. Marcos, por cierto, que bueno, por fin ha llovido, estamos bastante satisfechos, sobre todo que con la que ha caído, pese a que ha habido bastantes incidencias, parece que por lo menos Eiras lo tenemos casi al tope, estaba hoy al 83 con algo por ciento, ayer lo dejaba yo ya cuando me iba de los informativos al 82%, que no, o al 72%, quiero decir, hoy al 73 con algo por ciento, que no está mal, porque el 78 es el máximo al que puede llegar. Se ha notado que el agua además ha limpiado el ambiente. Lo que está bien, ya no vivimos en esa primavera perpetua y constante a la que estábamos acostumbrados. Sin embargo, es cierto que el tiempo está bastante raro. Normalmente en otoño, en primavera, nos hablas de parásitos externos, nos recuerdas la precaución, la necesidad de seguir incidiendo en este asunto. Puede ser, nos quedan nada, 3 minutitos, puede ser un buen momento también para incidir en ello. Sí, porque los parásitos externos donde vivimos aquí en Rías Baixas, por el clima que tenemos, son un problema todo el año. Y son una de las causas de enfermedades de transmisión, ¿no? Enfermedades infecciosas. Hablábamos antes del perro de Javier, que era un perro ciego, pues en perros, por ejemplo, ciegos,
por cataratas, como la diabetes es una causa, pero muchos perros se quedan ciegos, por ejemplo, por enfermedades infecciosas. Una babesia, una ehrlichia, enfermedades que transmite, por ejemplo, la picadura de una garrapata y que generan pues un problema en la retina, ¿no? Y un desprendimiento y la ceguera consecuente. Entonces, las garrapatas y las pulgas transmiten enfermedades infecciosas que, si no tratamos adecuadamente, pues pueden hacer que tenga una enfermedad grave nuestro perro, e incluso enfermedades que son transmisibles a las personas, ¿no? Por eso es importante desparasitarlos siempre. Aquí ahora está lloviendo, las temperaturas nunca son demasiado bajas, no es como si vivimos en el interior. Para ti, yo he pasado frío esta mañana, muchísimo frío. Pero esto hace que en este entorno sigamos teniendo garrapatas todo el año, ¿no? Y pulgas, y sobre todo ahora en invierno, en el interior de nuestros domicilios. Y ya lo hemos hablado muchas veces, pero típica cuestión de mi gato o mi perro vive dentro de casa, no sale prácticamente a la calle, en invierno no lo protejo y luego tenemos problemas, ¿no? Y ojo, protegerlo es importante, también confiar que aunque la mayoría de los métodos cada vez están más avanzados, sí, estamos muy protegidos, pero como siempre revisar, ¿no? Para intentar evitar que si ese método por algún motivo no ha funcionado, bueno, pues la garrapata permanezca ahí, por ejemplo. Nunca hay un método que sea un 100%, nunca hay un 100% de eficacia, pero los productos que usamos a día de hoy, si comparamos con hace 10 años, claro, ¿dónde va a parar, no? Han evolucionado muchísimo y son mucho más rápidos, mucho más eficaces y a veces mucho más cómodos, ¿no? Sin algo pues engorroso como un spray que usábamos hace años sobre todo, o un collar que muchas veces pues es algo que está ahí afuera, que lo tocamos, que al final es un producto tóxico. Bueno, pues ahora tenemos productos de efecto sistémico, ¿no? Productos que el perro incluso toma vía oral y que son mucho más cómodos, mucho más seguros para todos y mucho más eficaces. Bueno, la próxima semana, si te parece, hablamos de Papá Noel, que ya estaremos mucho más cerca. Es el momento de recordar a los peques que si van a escribir una carta a Papá Noel en la que, o a los Reyes Magos, bueno, que aquí hay de todo, en la que vayamos a pedir un animal porque nos apetece mucho, pues tienen que hablar con sus papás para saber que también lo tienen que cuidar muy mucho. A los papás, a los padrinos, a los tíos, si también lo van a poner en la carta, que sepan que la responsabilidad para otros también es responsabilidad, entonces que todas estas cosas hay que hablarlas. Si te parece, la próxima semana recordamos todo eso, que creo que es importante, pero también a lo mejor buscamos fórmulas para tener un animal y para que no necesariamente pues que Papá Noel se tenga primero que gastar dinero con él, sino que lo encuentre en alguna protectora, por ejemplo. Hay formas mucho más fáciles y deseables para conseguir una mascota, pero primero hay que tener claro lo que eso supone. Todo. Bueno, ¿y qué tipo de mascota? A ver, que a veces una tortuga no implica tanto. Puede ser, depende de las preferencias de cada uno. Nos hablas del cuidado de las tortugas. Muchísimas gracias, Marcos, a ti, como María, siempre. hasta la semana. Y ustedes, hasta la semana que viene, no, hasta mañana. Ya saben que hablan más Plato Abierto entre las 2:30 y las 3, además con un concejal del Ayuntamiento de Vigo que también intentará responder a sus preguntas, sobre todo si esta tienen relación con cualquier asunto municipal o que se puedan solventar desde la Administración municipal. Será mañana. Hoy acaben de disfrutar de la tarde. Un beso.